Bienvenidos a esta inmersión en el mundo del graffiti y el arte urbano. Hoy vamos a darle una vuelta a cómo estas expresiones, reconfiguran nuestra mirada sobre las ciudades. Nos guiaremos por algunas ideas de un texto académico bastante interesante, Graffiti and Street Art. Porque esto es mucho más que pintura en la pared, ¿verdad? Exacto. Es casi como si los muros nos hablaran. Justo eso. El texto de Abramidis y Chilimpuñadi lo clava. No son solo marcas, son formas de leer y escribir la ciudad. Nos enseñan mucho sobre tensiones sociales, sobre la lucha por el espacio. Son como un termómetro de la vida urbana, ¿sabes? A menudo desde los márgenes. Ya. Es la típica expresión, leer lo que está escrito en la pared, pero llevado a la práctica. Te da pistas de lo que se cuece por debajo. Y precisamente esa es un poco la idea hoy, ¿no? Desentrañar esa complejidad, ir más allá del debate fácil y, intentar captar el peso cultural, histórico que tienen estas prácticas, tanto para quien las hace como para quien las estudia. Claro. Una tensión que siempre sale. La primera, ¿esto es arte o es vandalismo? Es que esa es la pregunta del millón. Y es central, el texto lo aborda de lleno. Va desde esas percepciones más antiguas como la de Reisner en los 70, que hablaba de palabras sucias en paredes limpias, Ah, sí, lo recuerdo. hasta réplicas mucho más subversivas, como una que surgió en Atenas que decía, paredes limpias, conciencias sucias. Ostras, esa es potente. Mucho. Para mí esa frase le da la vuelta a todo. Totalmente. Porque invierte la carga, ¿no? Te hace preguntar qué es lo que realmente está sucio. Exacto, Y eso conecta con quién tiene derecho a expresarse visualmente en la calle. justo. Rompen con el monólogo visual de la publi, del oficial. Plantean preguntas incómodas. ¿De quién es la ciudad? ¿Quién manda aquí visualmente? Vale. Pero aunque a veces usemos los términos como si fueran lo mismo, ¿hay matices entre graffiti y arte urbano? Sí, los hay. Aunque los autores dicen, y con razón creo yo, que definir es menos importante que entender qué hacen estas prácticas en el espacio. Pero bueno, por situarnos un poco. Eso, para entendernos. A ver, a grandes rasgos. El graffiti, el más, clásico, que nace en Filadelfia, Nueva York, a finales de los 60, Ajá. se centra más en la letra, en el nombre, el tag, la firma. Es una cultura del seudónimo y opera muchas veces en la ilegalidad. Vale, la marca personal. Eso es. Y el arte urbano o street art, que surge después, en los 90, y viene del graffiti, tiende más a la imagen, usa otras técnicas. Plantillas, pósteres, a veces incluso es por encargo. Y suele tener una intención política o comunicativa como más explícita. Entendido. Pero ojo, que las fronteras son súper porosas. Mucho. Claro, me imagino. Lo fascinante es como ambos crean una especie de historia paralela, ¿no? Como una galería abierta que no depende de museos. Totalmente. Son contranarrativas. Piensa en el París del 68. Bajo los adoquines, la playa. ¡Bom! Eso resignificó el espacio urbano. Fíjate. O el metro de Nueva York en los 70. Un lienzo en movimiento. O el muro de Berlín, claro. Son voces que responden, que complementan, que a veces contradicen la historia oficial. El texto también apunta cómo otras disciplinas, como la arquitectura, que pone el lienzo, o la sociología, que analiza las dinámicas, se relacionan con esto. A menudo con tensión, claro. Y todo esto que comentas, desde esas raíces hasta hoy, imagino que la forma de estudiarlo desde la academia también habrá cambiado un montón. Muchísimo. Ha madurado un montón la mirada académica. El texto habla como de olas. Una primera ola, años 70-80, muy de documentar. El qué y el quién. Los pioneros Castleman, Latchman en Nueva York. Era casi etnográfico. Vale, registrar lo que había. ¿Y después? Pues luego una segunda ola que ya mete el dónde, y muy importante, la criminalización. Autores como Ferrell, Creswell, Phillips empiezan a analizar la transgresión del espacio, las guerras contra el graffiti, la política de marcar territorio prohibido. El foco se va al conflicto, al poder. Entiendo, se politiza más el análisis. Sí. Y la tercera ola, que es más reciente. ¿Qué trae de nuevo? Pues es fascinante porque se vuelve más global, más teórica, y empieza a conectar incluso con grafitis antiguos, de Pompeya, por ejemplo. Se pone mucho el acento en el contexto, la materialidad, no es lo mismo pintar sobre ladrillo que sobre metal, y la superficie. Alison Young, Rafael Sachter, van por ahí. Ya no vale solo con documentar o ver la transgresión. Exacto. Ahora se busca entender el significado profundo de esa pieza en ese sitio concreto. Claro, el contexto es que lo es todo.
Como dice el libro, no tiene nada que ver una pieza en San Paulo con el Pixation ese tan característico, Sí, ese estilo angular. que una pintada política en el Cairo después de la Revolución o los mensajes en los muros de Nicosia. Precisamente. El análisis tiene que ser situado. Tienes que mirar la historia del lugar, la textura de esa pared, el momento social. El fenómeno es global, sí, pero cómo se manifiesta y qué significa es súper local. Cada muro es un mundo. Exacto. Cada muro cuenta su propia historia. Bueno, pues queda bastante claro que esto es mucho más que estética o que si es bonito o feo. Muchísimo más. Es un diálogo constante, complejo, con la ciudad. Un campo súper fértil para crear, pero también para investigar desde lo social, lo cultural. Son actos físicos, sí, pero son prácticas culturales cargadas de sentido, inseparables del espacio y de la sociedad que las genera. Como sugiere el texto al final, estas intervenciones no solo marcan la ciudad, sino que la redibujan. Nos enseñan que la realidad urbana no es única, es múltiple, está en disputa. Y nos deja ahí una idea potente, ¿no? Que seguir esas marcas, esas escrituras en los muros, quizás nos lleva a espacios inesperados dentro de la ciudad. Espacios de juego, de deseo, de esperanza incluso. Puede ser. Quizá la pregunta que nos queda flotando después de darle esta vuelta es si escuchamos bien qué historias nos están contando los muros de nuestras ciudades ahora mismo. Buena pregunta para cerrar. ¿Qué voces estamos pasando por alto? Ahí queda eso.